El aire en la base olía a combustible de avión y salchichas a la parrilla. Una combinación que siempre me hacía sentir como en casa, pero no como mi hogar. Solo estaba allí porque mi hermano insistió, queriendo que viera lo que él llamaba su verdadera vida en la Fuerza Aérea. Mi destartalado sedán había tosido y traqueteado al llegar a la base. Testimonio de un presupuesto ajustado por cosas que mi familia nunca se molestó en preguntar. Me detuve en un lugar y le envié un mensaje rápido, intentando que no se molestara. Lo logré. El coche apenas sobrevivió. Quizás tenga que enviarme 50 por Venmo para la gasolina. Jaja. Se suponía que era una broma, pero los 50 eran una cifra que había estado calculando durante el viaje. Lo encontré fácilmente. Mi hermano, el capitán Alex Thompson, con el distintivo de llamada Viper, estaba en medio de un círculo de pilotos. Todos se pavoneaban y se sentían seguros con sus trajes de vuelo verdes. Alex era el sol que todos orbitaban, un hombre que llevaba su carisma como una segunda piel y nunca perdía la oportunidad de brillar. Me vio acercarme y una lenta sonrisa teatral se dibujó en su rostro. No solo estaba feliz de verme, vio una oportunidad. Sacó su teléfono, levantándolo para que todos lo vieran. La pantalla brillaba con mi mensaje. «Chicos, chicos, tienen que escuchar esto», anunció, con su voz resonando por encima de la música. Mi hermana, la burócrata profesional, me pide dinero para la gasolina. $50. El círculo de pilotos estalló en risas, justo como las esperaba, agudas, condescendientes y despectivas. Uno de ellos le dio una palmada en la espalda a Alex, interviniendo. «Supongo que no todos reciben esa generosa paga por volar, ¿eh?» La risa fue como una fuerza física que me empujó hacia atrás, haciéndome sentir más pequeño. Este era el espectáculo que mi hermano quería. Yo, la nota al pie de su gran historia. Alex simplemente lo absorbió todo, con una sonrisa cada vez más amplia al cruzarse conmigo a través del césped. «No», dijo, haciéndole gracia a su público. «Oye, hermana, quizás si hubieras aspirado a algo más que un trabajo de oficina, podrías pagarte la gasolina». Me guiñó un ojo como si compartiera una broma privada. Pero lo único que compartíamos era toda una vida de esta misma dinámica. Me quedé allí, con la cara ardiendo bajo el peso de una docena de pares de ojos, sintiendo cómo 15 años de ser ignorada y subestimada se cristalizaban en una humillación pública, profunda y profunda. Y lo peor, mientras mi cara ardía y sus risas resonaban por la pista, ni siquiera me sorprendí. Era simplemente el eco más fuerte de una historia que me habían contado toda la vida. Esa risa en la pista no era nueva. Era un sonido que conocía de toda la vida, solo que con voces diferentes. Para entender por qué me dolió tanto, hay que comprender el universo que construyó mi familia. Era un sistema solar con un solo sol radiante, mi hermano Alex. Yo era solo una luna sin nombre que reflejaba un poco de su luz, pero no generaba la mía. Toda esta dinámica fue ideada por nuestro padre, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, un hombre que miró a su hijo y vio una segunda oportunidad para alcanzar su propia gloria. Recuerdo con perfecta claridad el día en que Alex recibió su carta de admisión a la Academia de la Fuerza Aérea. Nuestra casa, normalmente un lugar tranquilo con horarios rígidos, se transformó en una gran celebración. Los antiguos compañeros de escuadrón de papá vinieron, llenando las habitaciones de risas e historias de guerra. Presentó a mi padre, un hombre llamado Robert, quien creía que el legado era lo único que un hombre realmente poseía. Papá estaba de pie en una silla, con la copa en alto, y su voz cargada de un orgullo que jamás había oído dirigido a mí. «A mi hijo Alex», le rugió. «La punta de lanza, el futuro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos». La sala estalló en vítores. Fue una coronación. Luego llegó la gran final. Papá los guió afuera, donde un auto deportivo nuevo, un Mustang azul metalizado intenso, estaba estacionado en la entrada con un enorme lazo rojo en el capó.
Para llegar con estilo, dijo mi padre, lanzándole las llaves a Alex, y mientras todos aplaudían y mi hermano aceleraba el motor, no solo vi un coche, vi cómo mi mente se iluminaba con una década de anotaciones. Vi el campamento de ciencias avanzadas al que no pude ir por falta de dinero. Vi la laptop rota que reemplacé trabajando todo un verano en un restaurante. Vi cada vez que mis pequeños sueños se topaban con un suspiro cansado y un sermón sobre responsabilidad financiera. Todo ello, expuesto como mentira por el destello del sol sobre esa pintura metálica. La principal artífice de esta historia familiar fue mi madre, Diane, una mujer que confundió la dependencia de su hijo con amor y mi independencia con frialdad. Ella era la publicista de la familia, la narradora que contaba la historia de su brillante y audaz hijo piloto a cualquiera que la escuchara. En las fiestas, en la iglesia, por teléfono, siempre era Alex quien hacía esto o la estación de Alex allí. Él era el héroe de cada historia. En su narrativa, mi silenciosa autosuficiencia no era una virtud, era un defecto. Mis excelentes calificaciones eran justo lo que Morgan hace, y mi independencia significaba que no necesitaba su apoyo, sus elogios ni su atención. No tenían que invertir en mí porque yo había aprendido, por necesidad, a invertir en mí misma. 2 años después de la gran fiesta de Alex, tuve mi propio momento de logro. Senté a mis padres en la cocina, con el suelo de linoleum bajo mis pies. Deslicé una carta sobre la mesa. Mi admisión en una universidad estatal de primer nivel con una beca completa de 4 años de la Fuerza Aérea ROK. No hubo fiesta. No hubo brindis. Mi padre recogió la carta, examinándola con una clara indiferencia. La dejó y me miró. Bueno, es una forma de entrar, dijo con voz monótona. No es la academia, pero es algo, añadió la frase que definiría los siguientes 15 años de mi vida. Intenta conseguir un papel que no sea de combate, Morgan. Algo seguro. Algo seguro. Eso fue todo lo que vio para mí. Una nota al pie, un personaje secundario en la epopeya de Alex. No hubo coche, ni celebración, ni siquiera una verdadera felicitación. Fue simplemente un reconocimiento silencioso de que había encontrado un camino práctico, aunque poco impresionante, y en ese momento lo comprendí. Alex nació para volar hacia el sol. Yo estaba destinado a permanecer en tierra, a salvo, en las sombras. Así que, durante los siguientes 15 años, hice mi trabajo. Mi carrera en inteligencia y proyectos especiales de la Fuerza Aérea estuvo, por necesidad, rodeada de secretismo. No podía compartir los detalles de mis misiones, los lugares de mis despliegues ni la naturaleza de mi trabajo. Y mi familia, bueno, nunca me preguntó. Estaban más que contentos de llenar los espacios en blanco con sus propias y cómodas suposiciones. Morgan trabaja en logística. Mi madre se lo contaba a sus amigas con un gesto de desdén. Se asegura de que Alex tenga todos sus suministros. Me pintaron en un almacén con un portapapeles pidiendo repuestos mientras su hijo luchaba con MiGs en el cielo. La narrativa les resultó más fácil. No requería esfuerzo ni curiosidad, y lo más importante, mantenía a su héroe en el centro de atención. Allí, en la barbacoa, escuchando a mi hermano burlarse de mí por $50, finalmente lo acepté. Nunca me verían porque no querían. Así que, en ese momento, decidí dejar de esperar a que abrieran los ojos y, en cambio, obligarlos a ver la verdad. Mientras la risa del piloto me inundaba, algo en mi alma finalmente se quebró. Pero no fue una ruptura violenta y estruendosa. Fue una ruptura silenciosa y limpia. El calor punzante en mis mejillas se calmó. El martilleo frenético en mi pecho se redujo a un ritmo constante. Y el anhelo desesperado de toda la vida por su aprobación simplemente se evaporó. Una calma extraña y poderosa me invadió. La clase de quietud que encuentras a 9,000 metros por encima de toda la turbulencia. En ese momento, me di cuenta de que había pasado toda mi vida rogando por migajas de respeto de una mesa donde nunca me ofrecieron un asiento. Y ya no tenía hambre. El plan no era encontrar recibos.
No necesitaba rebuscar entre archivos viejos ni encontrar un mensaje de texto sorpresa. Recibí el recibo. Toda mi carrera, cada jornada de 16 horas, cada informe clasificado, cada noche solitaria en una base de operaciones avanzada, cada sacrificio que hice mientras celebraban el éxito predestinado de mi hermano, eran la prueba. Todo estaba ahí, documentado en un archivo que nunca se molestaron en leer. Mi vida no era un trabajo de oficina, era un historial de servicio lleno de cosas que les pondrían los pelos de punta. Un historial que habían ignorado a propósito. Y decidí que ya era hora de dejar de permitir que lo ignoraran. Verán, no estaba en esa barbacoa solo para ver a mi hermano. Esa era su historia, no la mía. Mi verdadera razón para estar en esa base era profesional. Estaba allí para informar al mando del ala sobre una amenaza emergente de drones en el Comando Central, una iniciativa altamente clasificada que había sido la labor de mi vida durante los últimos 2 años. El nombre en clave del proyecto era Guardián Silencioso, y uno de los oficiales clave programados para asistir a mi informe de alto secreto era el propio comandante de mi hermano, un oficial condecorado llamado Teniente Coronel Reyes. La ironía era tan densa que podía saborearla. Mi hermano me trajo aquí para hacer el chiste, completamente inconsciente de que su propio jefe estaba a punto de recibir una orden directa mía. El plan se formó al instante, una estrategia de batalla perfecta materializándose de la niebla de mi humillación. No iba a gritar, no iba a llorar ni a tirarle una copa a la cara engreída de Alex. Eso era lo que esperaban, un arrebato emocional de la hija sensible. No, mi venganza sería silenciosa. Sería un acto de resistencia pasiva y hermosa. Simplemente procedería con mi misión según lo planeado y dejaría que la misma institución que pretendían venerar, con su rígida estructura de rango y protocolo, hablara por mí. Adoraban el uniforme. Decidí dejar que el uniforme hablara por mí. Miré más allá de los gestos de mi hermano y lo vi. El comandante del escuadrón, de pie cerca de una gran carpa de mando, mirando su reloj. Sabía, por el programa de reuniones informativas, que estaba esperando la llegada del General Blake. No tenía ni idea de mi aspecto, solo sabía mi rango y mi apellido. Alex, en cambio, solo conocía mi nombre y toda una vida de mentiras. Me volví hacia mi hermano, dejando que una pequeña sonrisa indescifrable se dibujara en mis labios. «Tienes razón, Alex. Mi error», dije con voz serena y tranquila. Entonces le di la espalda a él y a todo su mundo risueño, y empecé a caminar hacia la tienda. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino del escalofriante y poderoso propósito de una misión a punto de cumplirse. Tenía mis órdenes de misión, tenía mi rango, tenía 15 años de servicio silencioso que habían ignorado voluntariamente. Solo me quedaba caminar 20 metros y dejar que el protocolo destruyera su pequeño mundo perfecto. Cada paso que daba hacia la carpa de mando se sentía deliberado, cargado con el peso de una historia no contada. El ambiente festivo y relajado me rodeaba, pero en mi pequeña burbuja solo había un profundo silencio. Podía sentir las miradas de mi hermano y sus amigos clavadas en mi espalda, su diversión y compasión como pequeños pinchazos en mi piel. Ya se habían marchado, riéndose de otra cosa, y yo era solo una pieza olvidada de su entretenimiento vespertino. Mantuve la cabeza en alto y el paso firme, con la mano en la cremallera de la chaqueta ligera que llevaba. Era una cazadora gubernamental sencilla y monótona, el camuflaje perfecto para alguien a quien ya habían considerado común y corriente. Con un tirón lento y firme, comencé a bajarla. Mi atención estaba puesta por completo en el hombre que estaba junto a la tienda. Era el teniente coronel Reyes, un hombre cuyo porte denotaba sensatez. Era agudo, profesional y, en ese momento, se reía de algo que había dicho otro oficial. Al acercarme, levantó la vista, escudriñando la zona con la mirada experta de un comandante. Me vio, una mujer, caminando sola y con determinación. Por una fracción de segundo, su expresión fue neutral, incluso desdeñosa. Luego, entrecerró los ojos ligeramente. No reconoció mi rostro, pero su mirada se posó un instante en mi cuello,
en lo que revelaba mi chaqueta, ahora abierta. Un destello de incredulidad, luego una comprensión incipiente, y luego un respeto inmediato y reflexivo. El cambio fue radical y ocurrió en menos de un segundo. La sonrisa del teniente coronel se desvaneció. Se disculpó bruscamente con el otro oficial con un breve asentimiento, giró sobre sus talones y comenzó a caminar directamente hacia mí. Su postura se había transformado. Su espalda estaba erguida como un palo. Sus pasos eran precisos. Su propósito era singular. Al acercarse, parecía que el mundo se ralentizaba a nuestro alrededor. La música pop de los altavoces pareció desvanecerse. El parloteo de la barbacoa se apagó en las gargantas de la gente y una extraña burbuja de silencio comenzó a expandirse desde nuestra posición. Se detuvo exactamente a medio metro delante de mí, con los talones resonando contra el asfalto. Entonces me dedicó el saludo más brusco e inequívoco que he recibido en mi carrera. Su voz atravesó el silencio atónito como una cuchilla. General Blake, le pido disculpas, señora. No sabía que aún estuviera en el lugar. Las palabras claras y formales resonaron por la pista. El efecto fue instantáneo. Todos los pilotos, incluido mi hermano Alex, se quedaron paralizados a media risa, a media bebida, a media frase. Un centenar de cabezas se giraron en nuestra dirección. Podía ver sus rostros, un mar de confusión. Me miraban a mí, la hermana callada, la burócrata, el blanco de la broma, y luego a su propio comandante, cuyo brazo seguía cerrado en un saludo de absoluta diferencia. Sus mentes eran como computadoras intentando procesar una orden sin sentido lógico. Y el coronel no había terminado. Ajeno al drama personal que acababa de detonar, continuó con el mismo tono formal y estridente, hablándome pero proyectando para que todos lo oyeran. En nombre del 58 Escuadrón de Cazas, bienvenidos. Es un absoluto honor. Bajó el saludo militar y luego señaló a sus pilotos de Dumbrook. Caballeros, anunció con un tono autoritario en su voz, les presento a la general de brigada Morgan Blake. Hizo una pausa, dejando que el rango se asentara entre la multitud. Ella es la artífice del proyecto Guardián Silencioso y por su trabajo en el campo. Ella recibió la Cruz de la Fuerza Aérea. La Cruz de la Fuerza Aérea, la segunda condecoración más alta al valor en combate que nuestro servicio ofrece. No era una medalla por mover papeles, era una medalla por heroísmo bajo fuego enemigo. Otra oleada de conmoción recorrió a los pilotos, esta vez con un toque de asombro, pero no los miraba a ellos, miraba a mi hermano. La petulancia en el rostro de Alex no se desvaneció, se hizo añicos. La sangre se le escapó del rostro, dejando su piel de un blanco pálido y enfermizo. Tenía la mandíbula floja, la boca ligeramente abierta, un perrito caliente a medio comer congelado en la mano. Sus ojos, esos ojos seguros y burlones, iban del coronel que saludaba a la estrella plateada en mi hombro y viceversa, con la mente visiblemente rota al no poder reconciliar a la mujer que había ridiculizado toda su vida con el general condecorado que tenía delante. Era un fantasma. Entonces vi a sus amigos, su círculo de admiradores. Ya no me miraban, tenían la mirada fija en Alex, pero la veneración al héroe había desaparecido, reemplazada por una horrible mezcla de confusión, vergüenza ajena y una creciente lástima. Lo veía no como un líder, sino como un necio. La dinámica de poder de todo su mundo acababa de invertirse pública e irrevocablemente. Ya no era el hijo, y en el silencio resonante que siguió, mientras mi hermano me miraba como si fuera un fantasma, no sentí triunfo ni rabia. Simplemente me sentí libre. Por primera vez en mi vida, era yo quien tenía que partir. Sostuve la mirada destrozada de mi hermano un segundo más. No con ira, sino con una serena determinación final. Luego volví mi atención al hombre que en 30 segundos había validado mi existencia entera más que mi familia en 30 años. Devolví el saludo del teniente coronel Reyes con una firmeza que igualaba la suya.
Gracias, coronel, dije con voz firme y profesional. ¿Empezamos? Asintió con expresión seria y señaló hacia la carpa de mando. Caminé con él, dejando atrás, en el pavimento, los restos de la narrativa de mi familia. No miré atrás ni una sola vez. Dentro de la carpa, el mundo cambió. El drama personal se desvaneció, reemplazado por el lenguaje estéril y centrado de mi profesión. Durante las 2 horas siguientes, no fui la hermana de Alex, fui el general Blake. Expuse la información, detallé las evaluaciones de amenazas y respondí preguntas complejas con la claridad y la autoridad que me había ganado en desiertos e instalaciones seguras a medio mundo de distancia. Había un poder en esa sala, un poder que provenía de la competencia y el conocimiento. Y por primera vez lo sentí completamente mío. No lo ocultaba ni lo minimizaba, lo usaba. La sesión informativa fue un éxito. Mi misión estaba completa. Cuando volví a salir al sol del atardecer, la fiesta estaba llegando a su fin. El ambiente era diferente, apagado, incómodo. Las pocas personas que quedaban ya no me miraban con lástima. Me miraron con una mezcla de asombro y miedo, apartando rápidamente la mirada al pasar. Caminé hacia mi coche. El suave sonido de mis pasos sobre el asfalto me parecía más potente que todas las carcajadas de antes. Subí, cerré la puerta y el silencio fue un alivio bienvenido. Solo entonces me permití mirar mi teléfono. Sentí como si me hubieran disparado una granada. La pantalla era una pesadilla de notificaciones. 27 mensajes de Alex, decenas de llamadas perdidas. Abrí el hilo de mensajes, con el pulgar deslizándose por una cascada frenética de negación y arrepentimiento. Morgan, por favor, llámame. Lo siento mucho. No tenía ni idea, lo juro. Y el que lo resumió todo. ¿Cómo no me lo dijiste? Leí eso último una y otra vez. No era una disculpa por lo que hizo. Era una acusación por lo que yo no hice. No lamentaba haberme hecho daño. Lamentaba que lo hubieran pillado. Estaba horrorizado por haber intentado humillar a un burócrata solo para descubrir que le había dado un puñetazo a un general delante de su propio jefe. Su pánico se centraba en su carrera y su reputación, no en su hermana. Debajo de sus frenéticos mensajes estaban los de mis padres, de mi madre, Morgan. Tu hermano está fuera de sí. ¿Por qué lo avergüenzas así delante de sus hombres? Tienes que llamarlo. Ella veía su humillación, no la mía. Se apresuraba a proteger a su hijo de las consecuencias, como siempre. Entonces llegó el mensaje de mi padre. Un general, tenemos que hablar de esto. Debiste habérmelo dicho. Su ira era palpable a través de la pantalla. No estaba orgulloso. Estaba furioso porque mi éxito había ocurrido fuera de su control, porque mi historia era más grande que la que él había escrito para mí. Nunca se trató de mí. Se trataba de romper con su legado. Revisé los 3 hilos de mensajes, los 3 pilares de la prisión en la que había vivido toda mi vida: la autocompasión de Alex, la permisividad de mi madre, el orgullo herido de mi padre. Todo estaba allí. Todo el ecosistema tóxico en una pantalla brillante. No sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo un agotamiento profundo e inagotable. Y con ese cansancio llegó una claridad simple e innegable. Con mano tranquila y firme, pulsé el nombre de Alex. Bajé la página. Pulsé bloquear la llamada. Luego hice lo mismo con mi madre. Y, finalmente, con mi padre. Se habían ido. Toda una vida de ruido, silenciado con 3 toques del pulgar. Respiré hondo, la primera vez que sentí una respiración verdaderamente limpia en años. Colgué el teléfono, giré la llave de contacto y mi viejo y confiable motor cobró vida. Sonaba como el suave zumbido de un nuevo comienzo. Miré el indicador de gasolina. Tenía más que suficiente para llegar a casa. A la mañana siguiente, entré en mi oficina en el Pentágono. Nada había cambiado. Las mismas pilas de archivos estaban sobre mi escritorio. Los mismos mapas clasificados estaban en la pared. Pero yo era diferente.
El peso invisible que había cargado sobre mis hombros durante décadas había desaparecido. Ya no era su hija segura ni su hermana burócrata. Era simplemente yo misma, definida por mis acciones y mi rango, y eso era suficiente. Unas semanas después, me enteré por el Air Force Grapevine que el capitán Alex Viper Thompson se había convertido en una historia con moraleja en su escuadrón. El piloto estrella que no sabía que su propia hermana era una general condecorada. La humillación lo llevó a ser transferido a una base al otro lado del país. Mis padres intentaron contactarme a través de primos y viejos amigos de la familia, pero nunca respondí. Su poder se basaba en una historia de la que ya no estaba dispuesto a formar parte. Pasé toda mi vida siendo invisible para ellos, solo para darme cuenta de que mi verdadera vida comenzó en el momento en que dejé de intentar ser visto. Si alguna vez has tenido que construir tu propio valor cuando nadie más lo hacía, deja un comentario abajo. Tu desfile es tuyo. Te veo.